Con todos ustedes compartiendo este tiempo en Más que Política, tiene la palabra don Francisco Valiente. Bueno, yo no siempre estoy de acuerdo con don Gregorio, es cierto, porque porque los seres humanos somos así, no somos perfectos, y yo soy uno de los imperfectos. Entonces, Gregorio, tiene usted toda la razón de que el Estado es quien recauda, pero ¿quién gobierna al Estado? El gobierno. Entonces estamos en la misma historia, eso por un lado. En segundo lugar, la OTAN, es verdad que la OTAN tiene una dependencia americana que a mí no me gusta, es cierto. Pero mire, si la OTAN no estuviera allí en Polonia, no te digo yo por dónde vendría Putin, llegando ya a España, como te digo. A la isleta, ¿no? Así que, sí, fíjate lo que te digo, yo no soy un pro OTAN, pero ustedes los socialistas que eran contra la OTAN, al final fueron los que no metieron la OTAN porque creyeron, y yo creo que acertadamente, era lo mejor para España. Entonces, de los errores también se aprende. Yo quiero decir con esto, de que yo estoy convencido que la OTAN es necesaria para los europeos, para nosotros sumamente importante. Estoy contigo que esa dependencia de los americanos no me gusta. Yo no sé si es necesaria o no, pero no me gusta. Pero bueno, ahí la tenemos. Pero por lo menos es un freno a un loco como Putin y 10 Putin más que pudieran salir. Y es verdad que el cereal de Ucrania la despensa española no viene muy bien. Pero bueno, eso nosotros buscaríamos otra solución, como se está hablando ya de la Argentina, de Estados Unidos, se busca otra solución. Igual que el gas, ya el problema del gas también se está buscando otra solución. Y si fuésemos capaces de no depender del gas ruso y que se lo coman ellos, y del petróleo que se lo coman ellos también, Es que lo hablamos tan fácil, Paco, pero fíjate tú que ahora ponte en el sentido inverso, que se lo coman ellos. No, el problema de ellos no es este señor, porque este señor, que es el que está mandando todo esto, quien sufre todas las consecuencias de su propio pueblo. ¿Pero eso está permitiendo el pueblo? No, ¿Y el pueblo no se levanta? Bueno, sí, no, porque Fernando ya lo dijo, que la Duma aprobó por mayoría la invasión de Ucrania, y la Duma se supone que en una democracia liberal es la representación del pueblo, como si nuestro Senado lo hiciera, que lo aceptaron, pero se ha visto visos, aunque no se salen todos, en que la gente no está de acuerdo, porque fíjate tú, muchos de los rusos consideran que Ucrania son hermanos porque hablan ruso también, porque pertenecían a su federación, porque hay mucho tránsito de personas de casamiento de uniones. De hecho, en España hay un lugar que es ucraniano y ruso en la cual se mezclan y se ven como si fuese un teleclub. Te digo, al final, la bisoñez o las ansias de imperialismo de un señor conduce a su propio pueblo. Conduce a esa miseria, esa pobreza. Eso lo está permitiendo Gregorio. Vamos a ver, cuando se es capaz de a la oposición encarcelarla, asesinarlo, y cuando se es capaz a los medios de comunicación de callarlo, encarcelarlo por una manifestación o una declaración, te meten 15 años de cárcel, eso no es ni democracia ni nada. Pero Paco, las democracias liberales, las democracias occidentales, las personas, los países con decencia, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y apoyaron a Hitler, que no hay que olvidarle que Hitler no se puso él se presentó, ganó, asesinó a todos los demás, pero se quedó él y la gente luego le apoyó. Cuando nosotros ganamos, cuando Occidente ganó la guerra y se hizo el pacto del muro de Berlín, no fuimos contra su pueblo y a masacrarlo. Es verdad que este bombardeo fue a Alemania, porque es donde estaba este hombre con todo su ejército. Pero una vez que acabó todo eso, no fuimos contra las personas, porque las personas al final somos el resultado de un país, de un Estado que hemos votado a sí, que tenemos en nuestra propia elección, toda acción tiene su reacción, sí, pero luego en la guerra tenemos que ser conscientes de que no siempre todo el mundo tiene ¿me entiendes? No hay que masacrar a la gente. Por eso te digo que estoy en contra de cualquier tipo de violencia, y esto se tiene que solucionar de una manera en la cual el perjuicio menor sea para su población y el perjuicio mayor sea para sus dirigentes que no han dirigido. Pero como decía Domingo Madera, pero día a día se están muriendo gente, se están matando gente, se están asesinando gente, y los más indefensos son los que están sufriendo las consecuencias, porque a los poderosos no le pasan nada. Y al final y al cabo, con todas esas palabras que yo comparto contigo, Gregorio, pero al final, ¿quiénes que están muriendo? ¿Quiénes están sufriendo? Los niños, las personas, la gente, las mujeres. Los de 18 años que han mandado a Rusia, que pusieron un teléfono en Ucrania para las familias rusas poder llamar y saber si sus hijos cómo estaban. Tú dices, ¿a dónde se llega? Me refiero en los corredores de conexión, porque también son derechos humanos y no se pueden... Y de todas maneras nos debe servir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de la experiencia de los de Hitler, todos tenemos que aprender de esas cosas, porque si no corremos el riesgo de repetir la historia. No hemos aprendido.
Yo creo que sí. No, y de todo esto también hay que aprender. Es decir, en estos momentos tenemos esta desgracia, pero tenemos que aprender. Primero, estás hablando de la influencia de Estados Unidos y de cierto rechazo de Estados Unidos. Estados Unidos es el que más aporta en la OTAN. Sí. Y mientras los demás países no aporten, aunque sea proporcionalmente lo que le corresponde, que es lo que ha dicho ahora mismo el director general de la OTAN, es decir, España tiene que aportar más, el otro tiene que aportar más, todo el mundo tiene que aportar más para tener cierto poder. Eso por un lado. Segundo, la globalización ha sido un desastre, ha sido beneficioso en parte, pero ahora mismo el problema de la globalización es que dependemos de alguien en un momento determinado y los demás nos hemos quitado encima la mayor parte de los problemas. Yo oí al ministro de Agricultura esta mañana que va a empezar a ver cómo todos esos campos de Andalucía y todas estas cosas empieza otra vez a aprovechar la agricultura, claro, porque es absurdo que dependamos del girasol de Rusia cuando los campos de Andalucía están ahí medio vacíos y hay mucho girasol también. Entonces tenemos que aprender a hacer cosas nuestras también e independizarnos un poquito de la globalización en parte, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas más importantes, que aquí no queda más remedio que empezar a volver con las autoproducciones y después, por supuesto, el tercer punto que se me estaba olvidando era fortalecer la Unión Europea. La Unión Europea que no sea pura comercial como se empezó, sino que sea efectiva y que todo el mundo acate un poco lo que se decida en esa mayoría europea, pero con una unidad y con una fuerza y una potencia. Si no, para vernos y comentar los chismes y después irnos para nuestra tierra y hacer lo que queramos, no sirve la Unión Europea. Hace 20 años la tecnología alemana, francesa, era puntera, y lo que hacían los chinos era copiar lo que hacían los alemanes. Y ahora ¿qué pasa? Que son los chinos los que son punteros y nosotros nos hemos quedado atrás, desde mi punto de vista. Porque lo hemos dejado. Claro. Hemos dejado que los chinos lo hagan, lo hacen bien, lo hacían barato, probablemente por la mano de obra, y nosotros hemos dejado de hacerlo. Y nosotros tenemos que ser competitivos, es decir, competitivos en muchas, no solo el sector alimenticio, estamos en el sector de gas y de energía, porque no solo tiene que ser ya el petróleo, es un bien que tiene que ir acabando y tiene que buscar otras alternativas y se están trabajando y van avanzando en muchas nuevas experiencias. Entonces, yo tengo mucha esperanza en esas cosas, pero igual que eso, Europa, como tú bien dices, tiene que ser un mercado en el cual seamos competitivos, pero a nivel mundial. Y que seamos pero para eso primero Europa unida. Claro. Que no lo es. Bueno, estamos en eso, es decir, desde la creación de Europa, el Euratom, la Unión Europea para la Energía Atómica, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero del 57. Sí, pero ¿qué es lo que dijeron? Vamos en lo económico para después llegar a una unidad política, ¿no? Y paso a paso se ha ido, ¿no? Tratado de Maastricht, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, y ahora esto va a producir una aceleración importante, ¿no? Ya tenemos el Mr. Pesen, ¿no? de política exterior, que es precisamente español, y ahora empiezan a ver los temas de si hay un ejército, política, de inmigración, todo esto que faltaba. Yo creo que todo esto lo va a unir. Yo creo en la Unión Europea y la Unión Europea va... esto va a producir una aceleración importantísima. Pero dicho esto, países que llevaron el protagonismo como Alemania le dieron la razón a Trump. Oye, ustedes no pueden someterse a un gigante ruso que lo va a condicionar, se lo dijo Trump. Y Trump también, dentro de las cosas, le dijo a la Unión Europea, oye, la OTAN, paguen ustedes porque nosotros nos vamos, se lo dijo clarísimamente, porque aquí es muy fácil estar en contra de la OTAN y de repente, ahora todo el mundo entra por ese 2% en temas armamentísticos. Lo que está claro es que tenemos que tener una política global y donde ya los intereses de las naciones-estado, que es la que forman la Unión Europea, se conviertan en esa federación que poco a poco va avanzando, ¿no? Poco a poco va avanzando, y fíjate ya que países como Suiza, Finlandia, Suecia, ya quieren entrar en la OTAN, ya no quieren ser
gente, ¿sabes?, Independiente. porque le han visto las orejas al lobo. Neutral. No quieren ser neutrales. Ya quieren, que no quieren ser neutrales. o sea, quieren estar con la Unión, quieren estar con las democracias con las democracias liberales, con las libertades, porque no quieren estar ni en el ámbito soviético de dictaduras, pese a que tienen ambaje democrático, y no te digo nada con temas de China, donde hay un partido comunista, donde ahí no hay un sistema democrático. Problemas que dejaron precisamente de esa falta de, yo creo que fue una prepotencia de Occidente, las políticas aquellas de las deslocalizaciones. Oye, vamos a llevarnos todo a China y dejamos morir de hambre a los sectores productivos, que por ahí salió Trump. Vamos a dejar los sectores productivos de nuestro país totalmente desmantelados. Y por eso la miseria, los problemas que hubieron y los populismos, ¿no?, de gente en situación de miseria, porque todo se trasladó. China, ¿qué es lo que hace? Sistema dictatorial, copia todo tipo de patentes, lo que sea, y ahora estamos con una dependencia total y absoluta, ¿no? La reflexión de futuro, la independencia en la medida de lo posible del gas. Vamos a estar independientes Europa, porque nosotros no somos tanto dependientes de gas, sino son centro de Europa, ¿no?, y entre ellos Noruega, Italia incluso, o sea, totalmente dependientes, y eso va a ir hacia el 2030-2035, que es cuando le puede ya hacer daño a la Unión Soviética. Pero mientras tanto se está sufragando la Unión Soviética la guerra con todos los pagos que le estamos haciendo nosotros a Rusia. Y un dato importante, fíjense que hay un conflicto ahora peligrosísimo para Canarias, bueno, y para España, Marruecos-Argelia. Ahora están con el tema del gas, porque le cortó el suministro Argelia, ¿no?, a Marruecos, que pasaba después de Marruecos a España, y además Argelia está frenando, no está dando tanto gas, y de hecho estamos comprando los barcos gasísticos, ¿no?, que son los que vienen de Estados Unidos y que se van a encarecer más ese producto. Entonces, todo este tipo de situaciones puede haber una guerra. Pero España puede ser distribuidora. Sí, pero que ya ahí puede haber un conflicto, y el Sáhara, un conflicto gravísimo que nos puede perjudicar a nosotros, ¿no? El Sahel, que también está hirviendo. Sí. Y otra cosa que estamos hablando, Putin está en estos momentos desalmado, porque otro de los temas gravísimos son los ataques cibernéticos. Está soltando unos ataques cibernéticos brutales al resto del mundo, pero a España en particular. ¿Lo sabían? Ya tienen un sistema que es de guerra, ¿no?, peor que la guerra, donde están yendo a todos los elementos esenciales, ¿sabe?, de informática a nivel de los estados. Luego, hay una guerra ahí que es seria, y este hombre ha amenazado: oye, yo tengo mi arsenal y a mí no me van a tocar absolutamente nada. Pero la gran reflexión que te digo que tenemos que hacer: ¿por qué Ucrania tiene que ser pisoteada si quieren ser libres y quieren ser independientes y quieren tener unos derechos y libertades que se les respete, como países que están en la ONU? Y esa es la reflexión. Entonces, si eso no lo podemos lograr, es ya como pasó con Hitler, como pasó con Stalin, o sea, la democracia pierde, porque nos asustamos porque no podemos luchar por los derechos y libertades fundamentales. Vamos a perder la guerra, porque ese es el debate, que ya ocurrieron 2 guerras mundiales. La defensa de los derechos y libertades fundamentales, porque yo no me veo sometido a una dictadura. Yo no me veo sometido a una dictadura. Que te digan que tú no puedes tener libertad de expresión, libertad de ideología, libertad religiosa, libertad de pensamiento, pero ¿esto qué es? Y entonces esto es lo que estamos, lo que se está dilucidando, como pasó con Hitler, como pasó con Stalin, y como lo que está pasando ahora. Es decir, hay 2 frentes de dictaduras, de estados autoritarios: Rusia, con todo su potencial nuclear, China, y fíjense la estrategia, se han estado armando delante de las narices nuestras. China, no te digo, armamentos, flotas, maniobras ahí por Taiwán. Entonces tú tienes que ver las orejas al lobo, y sobre todo la filosofía. Nosotros no queremos democracias que nos impongan democracias liberales.
Nosotros los derechos y libertades fundamentales esos nos los pasamos por el forro, porque aquí lo que vale es la armonía y el cooperativismo. Y punto. Y como te salgas de la foto, te voy y te meto en la cárcel o te pego 2 tiros. A todas estas, Fernando, la cesta de la compra está poniéndose por las nubes. Ya aceite de girasol que no gastábamos nadie en casa, o casi nadie, pero el aceite de girasol, ya todo el mundo se gasta aceite de girasol, se gastaba en los dulces, en los fritos, refritos, pero en casa, digo yo, normalmente el aceite de oliva es lo que nosotros consumimos en casa con gran... Pues no, ahora el aceite de girasol, tú te vas a la gasolinera, te cuesta un riñón y la parte del otro, te vas tú a comprar tú vete al supermercado, lo que te gastaba antes 80 euros, no lo hace con 120 ahora, sin darte cuenta. Y eso poco a poco, ¿Y el aceite de oliva nosotros, el oliva ha subido porque no hay aceite de girasol. Aceite de oliva te costaba una lata antes 13 o 14 euros y ya vamos por 20 euros. El aceite de girasol yo creo que también algunas empresas lo han retirado viendo la subida para después sacarlo otra vez. De todas maneras, yo creo que la subida no es de ahora, la subida viene ya desde muchísimo antes. Viene desde antes de Navidades, viene de antes de Navidades, porque yo recuerdo que nosotros en el hospital tuvimos que hacer una actividad de contención, los precios. Viene de marzo del año pasado. Porque el problema de la pandemia trajo que los fletes subieron una barbaridad. Lo que un contenedor costaba antes 3.000 euros pasó a ser 15.000, los costes de traída empezó a encarecerse. De hecho, la huelga que tiene ahora de transporte, que hay esta historia, es porque aparte de los carburantes, es que antes tú trasladar un contenedor de un sitio a otro te costaba 3.000 euros y ahora te cuestan 15.000 como mínimo. Y además es al mejor postor. Y eso se vio mucho antes de las Navidades, que eso estaba pasando y que podía haber un desabastecimiento mundial e inclusive de los elementos más esenciales. Sí. Pero yo quería hacer una reflexión a nivel de todo esto y ya me meto con las democracias occidentales. Fíjate tú, Europa y todas las democracias que tenemos, representativas, que tenemos, pues nos hemos preocupado por lo del bienestar y aumentar la calidad de vida de nuestra gente, como debe ser, que lo que han hecho, por ejemplo, la socialdemocracia o la democracia de corte europeos que tenemos, de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero nos preocupamos de algo que tú además tú lo dijiste. Se ha permitido que las grandes fortunas deslocalizaran, esos son empresarios nuestros, no son empresarios del Estado, deslocalizaran, y te puedo hablar que entre IKEA y Ditex, por ponerte ejemplo, deslocalizaron totalmente todo y se fueron a Oriente, se fueron a Asia, porque allí la mano de obra que no respeta los derechos humanos y que no le paga según el salario, y aquí tienen que cumplir con los derechos, el coste era mucho menor y se permitió por parte de los gobiernos de todo tipo y se ha permitido por las grandes fortunas hacer eso. Eso no nos dábamos cuenta, o si nos dábamos cuenta que esto estaba armando por detrás a todos esos territorios, porque tú miras ahora China fue capaz de salir de una pandemia de campeonato y vendernos lo que no estaba escrito. Nos vendió aquello que tenían en búnker cerrado y que ya estaba como caducado y nos lo vendió a Occidente como material de primera. Fuimos alimentando a todo ese tipo de república en la órbita rusa para que no se acercaran al Kremlin. Pero es que resulta que ellos hacían el doble juego de, tú me das, ¿me entiendes?, para intentar socializar más, pero sin embargo yo me veo al amo y le digo sí al amo. Y yo creo que Occidente cometió el error en su estrategia. Europa porque hemos tardado mucho en lo que tú decías antes, en la unión política se ha tardado muchísimo tiempo, la unión política es reciente, son de los tratados de ahora y mira todo el problema que hemos tenido. Entonces yo creo que los gobiernos occidentales hemos hecho la vista gorda en la deslocalización de muchísimas empresas y que hemos ido a la quiebra industrial y demás en muchos sectores por el ansia de tener más, porque aquí parece que es caballero de un dinero, es lo que imperaba. Y eso lo único que lo hace son las economías no liberales, pero sí son este libertinaje que se ha tenido con respecto a grandes empresas que se han ido fuera. Porque que se venga Pepsi-Cola o Coca-Cola o McDonald's de Rusia, ¿qué representa para ellos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Se han marchado de allí. ¿Y tú dices que eso le ha afectado al debe de Pepsi-Cola o de McDonald's? No le ha afectado nada. Les da igual.
Pero que cerrar 500 tiendas de United, por ejemplo, o 400 tiendas de otro lado, y eso tiene que afectar a la economía, quiera o no quiera, porque son puestos de trabajo que puede, tiene que afectar a mano de obra. Claro, pero ¿qué hace United? Eso lo lleva. Hombre, Amancio ha sido capaz de donar millones, pues por ejemplo, para ayudar a los sistemas oncológicos, toda la historia. Eso lo ve en pérdida y sobre todo para él gana mucho más prestigio decir yo cerré porque yo no estoy de acuerdo con esa invasión, y entonces 3 puntos más para él. Esto es así, o sea, esto es libre mercado, esto es la capacidad que tenemos en una sociedad como la nuestra del libre mercado, de la libre elección, de la capacidad de ir para allá o para acá libremente sin que nadie me coarte toda la historia. Son de este tipo de decisiones. Pero tú diste antes en el blanco, la deslocalización de nuestra mayor parte de las industrias, que ahora nos quejamos de que no la tengamos, es precisamente por el ansia recaudador que se ha tenido de tener más dinero en menor tiempo posible. Y eso que ha hecho, pues no tener mano de obra nuestra. No podíamos transformar nuestras industrias porque no lo dejaron tiempo y se la llevaron fuera contratando gente con mano de obra no cualificada, en la cual no se respeta sus derechos, en la cual no se le paga el salario, y sabiendo que un país como en España a ti te exige por ley que nos cargamos la economía del carbón, nos cargamos la economía de la energía nuclear, que compramos energía nuclear a Francia, pero nosotros tenemos energía nuclear, pues estamos cerrando nuestras centrales, el carbón ya no, entonces al final no estamos nosotros. Sí, pero teníamos dos energías a la vista que no fuimos capaces de hace años trabajándolo, que era el sol y el viento. Pero y no fuimos capaces porque fíjate tú, ¿cómo es posible que Canarias, siendo uno de los territorios con más horas de sol de España, ¿y de viento? Porque mira España que tiene horas de sol, resulta que nos haya ganado el norte peninsular en cuanto a energía con respecto a Canarias? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo teniendo nosotros un Atlántico aquí en la cual tenemos energía, esa energía que era a través de las corrientes marinas, sin ningún problema, cómo no lo hicimos? Pues la bisoñé muchísimas veces. ¿Te acuerdas del impuesto al sol? El no ir por la renovable, y cuando se fue con aquel subterfugio que se hizo, que luego fue a juicio y eso se eternizó. Se eternizó. ¿Qué hizo? Yo creo que a veces los padres de la patria o los que nos dirigen políticamente, los gobiernos, como tú dices, tienen que ser más fríos a la hora tienen que dejarse llevar por gente que realmente conozca el sistema y llevar a la energía renovable desde hace muchísimos años, porque Canarias podía haber sido, fíjate tú, lo que se publicó el otro día por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros, con las energías marinas, hubiésemos cubierto la necesidad de 2 años de Canarias de su energía. Sí, pero lo tiene Suecia, digo, o sea, Escocia. No dependíamos de carburante porque tendríamos las energías de este tipo con las marinas. Pues imagínate las eólicas que tenemos o las otras, las que son del sol. Tendríamos una capacidad enorme, inclusive de exportarlo, que es lo que teníamos, pero no. Nos dejamos llevar por territorio fragmentado, por aquello de que el turismo es lo que debemos tener, y hemos abandonado otros sectores que podrían ser, por ejemplo, en Canarias, yo qué sé, algo que evitase el monopolio del monocultivo turístico que es el que tenemos. Domingo. No, yo en principio creo que hemos tenido un debate grande y casi todo está dicho. Yo no sé, yo no veo más que hablar. Pero está afectando, y lo están poniendo usted sobre la mesa, todo esto a la especulación de la cesta de la compra. Claro. ¿Realmente es por la falta de materia prima, realmente, o se está especulando? No, hombre, yo creo que el vivir en Canarias y traer de fuera todas estas cosas están encareciéndose. Se encarece el transporte, se encarece el gasoil, los barcos, los coches, todo se encarece. El precio de las materias primas. No, como decía Gregorio antes, dicen, bueno, las energías, yo estoy de acuerdo con Gregorio, sí, pero no me cierran las centrales nucleares. Estás muy de acuerdo conmigo. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a tener que liarnos nosotros no pasa políticamente, nada. Políticamente y dar un salto en tender. No pasa nada, Gregorio. Yo estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas con usted. Pero fíjese lo que te digo. Usted no me puede cerrar las centrales nucleares si no me tiene una alternativa. No, la alternativa tendremos 20 años. Pues dentro de 20 años cierren usted las nucleares. Sí, lo que usted no puede. Pero eso va a ser así, pero antes eso va a ser una transición. Un tema que estábamos hablando aquí, es decir, los especuladores, ¿no? Los extraperlistas, es decir, el petróleo. Resulta que
cuando lo compras al alza, subes los precios, pero cuando lo has comprado a la baja y los tienes aquí, pues no bajan los precios. ¿Pero quién se lo permite, Fernando? Y se llama la tesis del ¿cómo se llama? De la bala y la pluma, ¿no? Sí. Es decir, que suben los precios, pero cuando se bajan, por la especulación va como una pluma, no va lento, y ¿quién? Enriqueciéndose sistemáticamente. Y todo esto que estábamos hablando, seguro que hay gente que tiene el control del aceite de girasol, de cuando sube la gasolina y baja la gasolina, quienes se benefician son los de yo lo siempre. Lo he visto, de repente desaparece el aceite de girasol de las estanterías de los supermercados. Y no es porque la gente lo haya comprado. Sí, está claro. Porque el aceite de girasol se utiliza mucho más en bares, restaurantes y cosas de esas. Algunas casas lo utilizan, pero de repente desapareciendo de las estanterías. Eso no es que la gente lo compró, eso es que lo retiraron. Pero Fernando dice algo que es importante en la especulación que sugiere a esto. El menor viso, por ejemplo, lo que hablaba yo antes con respecto al año pasado, lo del transporte, la huelga de transporte, el encarecimiento de los fletes, toda historia, eso va haciendo que exponencialmente todos los productos empecemos a pagarlos mucho más caros. Y también porque luego los especuladores, pero eso lo hemos tenido siempre. Y tú, Paco, siendo municipio de Telde, lo del campo, el campo. ¿Qué sucede cuando alguien recoge naranja en Telde y luego las vende? Que si las vendes tú, tienes un precio. Pero si tú se la vendes a un centro comercial grande, la vendes a una miseria y luego va y resulta que a ti te cobra el centro comercial 3 veces más de lo que costaría la naranja. Es la especulación que siempre hay con respecto a eso. Aquello de la mesa, de la tierra a la mesa, que tenía que haber sido. Hay mucha especulación por medio con los productos. De todas maneras, con este monopolio, con lo que se ha montado con el aceite, yo he hecho en falta a un señor que la verdad que cada vez que el hombre habla, pues sube el pan, y ahora podría subir, nadie se daría cuenta, que es el señor ministro de Consumo, el señor Garzón, que no ha salido en defensa de decir, oiga, vamos a ver la especulación. De Garzón, ¿qué esperas tú, Paco? Por lo menos tú también, tú eres un... A él le preocupan los chuletones. Por lo menos que salga para decir algo, porque ahora está en cada rueda de prensa, se va escorando y se va escondiendo detrás de Yolanda Díaz, porque está detrás de ella siempre, escondiéndose para que nadie lo vea. Vamos a ver, de los ministros de Podemos, la única que se ve que funciona, que está trabajando y está haciendo cosas, es Soraya Díaz. Los demás son todos ineptos. Unos ineptos, no hacen nada, cobrando en sueldo un montón de gente al lado que tú no sabes ni lo que hace. Y eso da una pena tremenda. Yo lo digo, el gobierno... Y lo de Yolanda es relativo. Bueno, pongámosle... Porque entra en pactos, porque habla, porque negocia. Bueno, Domingo, vamos a ponerle... Pero grandes consecuciones, ¿no? Bueno, y además una mujer que es una mujer de Estado. El momento cuando el tema del presidente del gobierno necesitó para el tema de las armas, para apoyar el tema Ucrania, no dio un paso atrás, sino adelante. Y esas cosas hay que valorarlas con valentía. Porque ella está jugando para ella. Bueno, lo que fuera. Está jugando haciendo Domingo, oposición a las otras. Perfecto. Pero Podemos. Tú, de los otros ministros de Podemos, ¿qué ves tú? Nada. El de universidades, porque no sabe ni sabes ni cómo se llama, ni yo tampoco. El de la señora de Iglesia, menos. Nada. Entonces, pero eso creo, Paco, que no es justo porque... que no es justo. No, te voy a poner un ejemplo y es personal. Mira, yo tenía la costumbre de ir al hospital siempre entrar temprano, siempre, toda mi vida. Temprano me refiero a las 7 y cuarto, estaba yo en el hospital. Y cuando vine al ayuntamiento como concejal, hacía lo mismo. Yo me levantaba y me venía al ayuntamiento y abría el ayuntamiento. Entraba de hecho por la policía porque estaba cerrado. Encima nos bajamos el salario un 20%, que ganaba menos que en el hospital. Sabes que la gente me decía que yo no pegaba un palo. Y si lo pegaba, porque aparte que trabajaba mucho, que no tenía posibilidades. No, pero que la gente suele decir siempre de la clase política, es que ¿qué hace? Es que no pega un palo, pero eso no es verdad. La política municipal, que a veces es muy ingrata, es verdad. Sí. A veces es muy grata, pero a veces también da cierta satisfacción. Pero no puedes comparar a un concejal de un ayuntamiento tan digno como de Telde, como ministro, que son unos verdaderos ineptos, que nos debe dar vergüenza a los españoles tenerlos como ministros. Y más vergüenza le debe dar a Pedro Sánchez tenerlo, acompañarlo ahí, porque le están pagando un sueldo innecesariamente. Y más en momentos de crisis, cuando estamos pasando muy mal. Entonces yo esas cosas me indignan, lo digo con toda sinceridad, no quiero ofender a nadie, y no porque sean de Podemos, porque han demostrado que son los ineptos, no porque sean de Podemos, porque son unos inútiles. Entonces estas cosas son como son, y hay que llamarlas al pan pan y al vino vino. No estoy yo de acuerdo, por ejemplo, vamos a ver, sube el barril de petróleo, al momento no sube la gasolina y el petróleo.
baja el barril de petróleo y te están 3 meses para bajarte el petróleo, la gasolina. Claro. Eso, ¿y quién tiene la ¿Sabes culpa? que los impuestos son los mismos? No, pero ¿quién tiene la culpa? pluma, El gobierno. la pluma. Los impuestos son los mismos. No, ¿quién tiene Y el volador. la culpa? El gobierno. No, Que es que no. No, como la luz, ya se ha demostrado que no es cierto. Existe en Europa un emporio con respecto a la luz que es quien marca el kilovatio. Y hay todos los países que Europa le dijo a España, búscate la vida, cuando España criticó esa subida y se quedó sola. Y sabes que ahora le están diciendo, no, vamos a tomar medidas porque le ha afectado a todos los países de la Unión Europea, le ha afectado lo de la luz y lo del gas. Claro. Y es que resulta que España no tiene dependencia del gas ruso y se está viendo encarecer la factura nuestra por culpa de eso, Sí, cuando sí. a nosotros no nos tiene Claro, que afectar. claro. Y ahora cuando le ha afectado a ellos, España le ha dicho, ahora, ¿verdad? Ahora que te afecta a ti porque lo tienes ruso, que yo no lo tengo, vamos a tomar medidas. Es que evidentemente, y es cierto, o sea, tú no tienes que bajar impuestos, tienes que subvencionar eso, que es lo que se está diciendo, para intentar meterte en el mercado y decirle, esto no es así. Y es, ¿cuánto tienes tú de beneficio? Pues tú lo reviertes otra vez al mercado para abaratar todos estos costes. Pero lo va a hacer la Unión Europea, porque es lo que se está pidiendo, que sea la Unión Europea quien lo haga, porque ha hecho mucho daño, a pesar que le estamos comprando todavía gas, un 40% a Rusia, que se está financiando ciertamente con el dinero europeo, y es que Europa depende muchísimo de eso. Y eso es el encarecimiento que estamos teniendo de muchísimas cosas que nos está afectando Esa a es la España. justificación, ¿te acuerdas? Claro. La mascarilla dice que no podían bajarla porque Europa no te lo permitía y era una mentira, pero igual que pasaba con tantas cosas que No, como ocurren. no permitían, no había mascarilla. No. Sino que se lo pregunten en No, la, las mascarillas estaban comprando a 2 euros en Europa y aquí nos costaba 8 pero euros. Eso eran los test. Los test antígenos, sí, antígenos, perdón, sí, fue un lapsus. Los test Entonces, antígenos. y nos decían, no, porque Europa no, eso no es verdad. Entonces, los gobiernos están para gobernar, para defender a los ciudadanos, para defender a quien gobierna. Y si hay un monopolio, algo que, pues corríjalo. Usted tiene el gobierno, tiene el Parlamento para hacerlo, pero no puede. Paco. ¿Cómo que no puede, No, hombre? mira, yo no soy jurista, pero aquí está Fernando. No. Las directivas europeas. Aunque me jure, mira, aunque Fernando me lo jure, por Dios, no lo voy a creer. Cuando ¿No Bruselas lo creo? determina y deciden en el Parlamento aquellas cuestiones que van a afectar a los estados, le dice, usted tiene que transponerlo y le doy de plazo hasta mayo. En junio le pregunto, no está, tiene que ponerlo. En julio no está, tiene que ponerlo. En noviembre no está, le multo. Es así, o sea, tiene que transponer toda esa historia. Y muchas veces, es lo que te decía yo antes de la independencia del Estado. Los Estados, ¿por qué no hay una unión política en Europa? Porque los Estados han sido remisos a darle poder, a ceder su parte de su poder para dárselo a Europa. Y Europa ha estado como jugando ahí entre Estados Unidos y Rusia porque no tiene poder político. Si los Estados hubiesen sido capaces de dar soberanía en beneficio de la general, que era Europa con una voz le dice, perdón, esto no es así, y se pone como interlocutor válido. Claro. Pero Europa es frágil en ese sentido. Están ellos. Sí, yo espero que ahora con este golpe, no, yo creo que no, que esto nos ha servido para decirle, ya era hora, que tuviésemos una voz política y hegemónica. Además, con un Banco Central Europeo, oíste, un Banco Central Europeo que es la envidia del Banco Americano. Claro. El Banco Central Europeo que tiene criterio técnico y no es como el americano, que es criterio político, que dice, no, usted no me baja esto, toda la historia. Y el Banco Americano está ahí a verla venir, pero el europeo no es así, que es técnico y dice, ahora hay que bajarlo, ahora hay que ayudar a los países, que es lo que le está haciendo con los países europeos. Es igual que el gobierno este que teníamos, decía que iba a suprimir el Ministerio de Defensa, porque era un ministerio que no hacía falta para nada. Vino la pandemia y el Ministerio de Defensa estuvo ahí resolviendo, ayudando a la sociedad. Y ahora, nosotros que aportamos, España a la OTAN, aporta el 1,2% de nuestro presupuesto, le han pedido el 2% y nadie dice que no ahora porque le han visto las orejas al lobo. Ya han visto. Podemos sí dice que no. No, Podemos dice que no a todo, pero está en el gobierno, está gobernando, dice que no le gusta, pero al final de mes están cobrando. Eso es una incoherencia, Domingo, hombre, que por menos... Las contradicciones siempre ocurren, mira, Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido republicano independentista. Pero no está gobernando. No, se está gobernando en Cataluña. No está gobernando en España. Pero sí aporta lo que es lo que ha tenido que hacer. Está apoyando a es lo que tenemos que hacer. Con el enfrentamiento este que ha habido entre Rusia y parte de partidos europeos, que los ha habido, partidos como Abascal, Salvini, todo este tipo de gente, Le Pen, que decían primero con Putin, y al final le salió rana y están regulando. Ha ocurrido algo paradójico con respecto a
al posicionamiento que tiene que tener España. Esquerra Republicana, este rufián, cogió y públicamente denunció a Junts por Cataluña porque los de Puigdemont fueron a negociar con los aliados de Putin para el independentismo catalán y los puso a quedar de un burro. 3 segundos duró eso, la exposición pública, porque 3 segundos más tarde tuvo que retractarse de todo lo que dijo. Normal, estando en política y gobernando con ellos en Cataluña, tú vas a decirle esto a tu socio, tú dilo, que inmediatamente a los 3 segundos, si no eres capaz de corregir, están todos en la puerta a la calle. Claro. Y se forma la carajera, porque entonces Cataluña hubiese entrado otra vez en una deriva que no sabía las consecuencias. ¿Por qué? Porque romperían el gobierno catalán y tendrían que ir a nuevas elecciones otra vez, que es lo que no se quería. Tuvo que, en 3 segundos, tardó más en decirlo, lo que dijo con respecto a Puigdemont y los demás, que en corregirlo. Eso es lo que tiene la política, tú lo sabes, que la política tú a veces tienes ganas de gritar una cosa, pero no y luego te remueves. Gregorio, no me negarás que los de Podemos, estando en el gobierno, que está en contra de lo que está haciendo el gobierno español, apoyando a Ucrania, que está dice que está en contra, y sigue en el gobierno, es una incoherencia común. Cualquier concejal de cualquier municipio ya hubiese dimitido por menos, sí, ¿entiendes? Pero no se van a ir del gobierno. Claro, no se van, ni van a formar gobierno, porque saben que lo siguiente, cae el gobierno. Y cuando digo que cae el gobierno, no es que cae Pedro Sánchez, cae el gobierno. ¿Sí? Que habría elecciones, sí, claro. Pues vendrá otro y está. Perdería la mayoría, porque entonces ellos se tendrían que enfrentar a un gobierno que no es progresista y un gobierno que no dice, ¿qué dices tú? ¿Que me estás hablando tú de Cataluña? No. 155 otra vez. Que no, hombre, que no. Mira, eso como que viene asustando con Franco y aquí viene asustando con Hitler. Está con la misma historia de siempre. Que no, hombre, que no. Se aplicó. El 155 se aplicó. Se aplicó tarde. Y no ocurrió nada, porque la región de Donbass y toda esa historia de Ucrania, que intentaron hacerlo, el ejército ucraniano tuvo que entrar actuar en su propia región, que fue cuando Rusia dijo que le iba a ayudar. Domingo, ¿se tenía que haber aplicado anti-Maduro? Sí, claro. No hubiese pasado lo que pasó. Bueno, eso lo dijo Felipe González. Pues fíjate, Felipe Felipe se lo dijo a Rajoy. Coincide con Felipe. Aplica... En esto. Está claro, no hubiese pasado lo que pasó. Esta noche ha coincidido Paco con Gregorio. Tú coincide con Felipe. Hace milagro. Se va acercando a la postura. Milagro. Yo de esta manera no estoy de acuerdo con lo del 155. Yo creo que los pueblos tienen derecho a decidirlo, y es que te guste o no te guste, porque... sí, pero Gregorio, respetando las reglas del juego. Claro, es eso. Lo que no puede ser es que tú no respetes las reglas del juego y no te apliquen. Pero en Cataluña no hay reglas. En Cataluña no se sabe porque no ha habido un referéndum. ¿Y por qué te llevan a un referéndum? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, un referéndum en España, me imagino. ¿Por qué no se lo decimos a los rusos que lo hagan en Ucrania? Oye, un referéndum en vez de soltar una bomba. En las regiones independientes de Donbass y demás se hubiesen ganado, porque son prorrusos. ¿Qué hubiese ocurrido en Cataluña? En Cataluña no estaba seguro. Es como cuando tú te presentas conmigo políticamente en un mismo partido. Nosotros vamos a primaria, ¿no? Ha ocurrido recientemente, y además en el PSOE, ¿no? Yo no sé quién va a ganar. Recuerdan que hace poco hubo una elección del secretario general insular, que era Chano Franqui, pero también se iba a presentar el que es alcalde de Las Palmas, ¿no? Iban a haber primaria. Luego no se enfrentaron al final, sino que hubo un acuerdo. Claro. Augusto para el Cabildo y Franqui. No, pero si me enfrento contigo y yo no sé la capacidad que tienes tú de movilización, porque creo que sí la tiene. Pasó el Telde entre Alejandro Ramos y Soledad Hernández, que le ganó Alejandro por unos votos a Soledad, pero que muchas veces está ¿y si no tengo los votos? ¿Qué ocurriría en Cataluña si no tienen los votos del independentismo? No, vamos a ver. ¿Qué pasó en el País Vasco? ¿Qué pasó en el País Vasco cuando el Lehendakari fue a la Cámara, que sí tuvo la galla de ir para presentar? ¿Te acuerdas? Sí, cuando fue y dijeron que no se la apoyaban. Claro. Pero ya no solamente el Parlamento español, que fue quien dijo que no, en mayoría, sino que inclusive en su propio pueblo las encuestas le daban en que no, porque para ellos era mucho más beneficioso económicamente, industrialmente y socialmente estar dentro de España que estar fuera de España. Y entonces se echaron atrás. Los catalanes han seguido adelante, pero no ha habido referéndum. Pero también es cierto que si hiciesen un referéndum, ¿qué pasaría? ¿Qué podría pasar? ¿Que digan que se van de España?
que digan, ¿y si se queda? Tendrías que estar en las reglas del juego del referéndum. Pues claro. ¿Cuánto sería? ¿60, 70? Porque si no tienes una guerra civil, tienes una división de la sociedad. Claro, y era por eso. Tú imagínate que Canarias decida independizarse de España por la diferencia que hay de kilómetros de la historia. Ya, eso será otro tema que habrá que tomar. Viene Marruecos y no zampa. Don Gregorio, don Francisco Bellido, don Domingo Madera, don Fernando Toribio, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate. A ustedes también 1.000.000 de gracias por estar una noche más siendo fieles a esta casa y a este programa, Más que Política al Debate. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes a partir de las 9 de la noche en riguroso directo, aquí en Canal 4 TV, Más que Política, el Debate.